Entonces nos vamos paseando por varios temas y yo siempre trato de pensar algún tema que me haga sentido en el fondo, ¿no? Que me esté haciendo sentido en el momento más actual. Entonces han habido temas como el cansancio, han habido temas como a principios de años como esto de esta expectativa de renovarnos, de plantearnos objetivos, ¿no? Años atrás el tema de las emociones. Y este tema del vivir con sentido, que en realidad partió con la idea de la falta de sentido, ¿no? Un poco porque me había estado pasando dentro de los alumnos que consultan, como estar ya escuchando harto esto, ¿no? Como el para qué, ¿no? Como es una desmotivación, pero una desmotivación que no solo es motivación, sino que tiene como otros matices, ¿no? Que es esta pregunta del para qué. ¿Para qué estudio? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿No? Entonces, ahora sí voy a compartir porque estoy viendo que no llega más gente. Y entonces un poco la inquietud salió a partir de ahí, ¿ya? Y entonces me planteé el tema bueno, de vivir con sentido, ¿no? Antes había pensado en la delgada línea entre esta cosa de la desmotivación y el sin sentido, pero sonaba un poco dramático, así que le puse más bien en términos positivos el vivir con sentido, ¿no? Entonces yo hice una presentación que básicamente voy a ir comentando la presentación y voy a ir dejando espacios como para que podamos comentar, hacer preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el sentido, ¿no? O la falta de este. Es que esa pregunta que nos acompaña, yo diría que toda la vida en distintos momentos, ¿no? Es una pregunta universal, yo creo que todo el mundo se la hace en algún momento, ya sea porque esté sintiendo que su vida no tiene sentido, o por las razones que sea, pero es algo que nos hacemos, nos preguntamos. Los seres humanos ahí tenemos la capacidad para pensar, para razonar, reflexionar, mirar en perspectiva, salirnos de nosotros mismos, y entonces nos preguntamos, pues nos cuestionamos, que es una capacidad que es una ventaja, pero al mismo tiempo también es un parte de nuestros males, ¿no? Preguntarnos tanto y pensar tanto. Pero creo que todo el mundo, yo no sé si a lo mejor en algunas culturas no se las harán estas preguntas, pero yo creo que de alguna manera todos tenemos esa capacidad de observar y nos hacemos esa pregunta, como el para qué, o sea, ¿para qué la vida? ¿Para qué estoy vivo? Porque tenemos conciencia de que nuestra vida es finita, entonces eso nos obliga a hacernos esta pregunta. Como es acotada y se va a acabar, nos hacemos esa pregunta. Y particularmente en cierta etapa de la vida y bajo ciertas circunstancias o estados emocionales, esta pregunta aparece con mucha fuerza, ¿no? En la adolescencia, sin duda alguna, porque por el desarrollo cognitivo, la persona empieza a pensar en las posibilidades, no solo en lo real concreto, sino que tiene ciertas capacidades que lo llevan a hacer esta reflexión. Y además porque están en esta etapa en que están construyendo identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y ¿qué es lo que quiero? ¿Qué voy a hacer con este pedacito de vida que me fue entregado? Y entonces desde ahí tienen que hacerse esta pregunta del sentido de. Y también hay otra etapa de la vida, cuando ya se es mayor, los 50 años, quizá por eso toqué el tema yo, ¿no? Pero también hay cambios y cambios que implican como volver a mirar el tema de la identidad, de quién soy, ¿no? Cuánto me queda de vida, y entonces uno empieza a hacerse estas preguntas. Em, y la respuesta a esta pregunta es absolutamente personal y subjetiva. O sea, nadie la puede contestar más que nosotros mismos. Es algo que estamos como trabajando en ello, buscamos respuestas, buscamos activamente respuestas, vemos videos, leemos libros, leemos sobre filosofía, tenemos un rol activo en esa búsqueda, pero también, o sea, es como algo intencionado, pero también al mismo tiempo lo vamos descubriendo en el hacer. Es decir, en la medida que de pronto vamos teniendo experiencias, momentos, vamos descubriendo que, uy, esto me hace bien, esto me sirve para el alma, esto me hace feliz. Entonces hay un mix aquí entre que es una pregunta que me planteo, que la pienso, que la medito, que la reflexiono, pero al mismo tiempo se descubre en el hacer, ¿no? ¿Y qué es el sentido de la vida? Acá hay muchas como palabras que pueden estar como en relación, ¿no? El sentido de vida tiene que ver con la motivación, de alguna manera. No es eh,
va más allá, es mucho más amplio, pero tiene relación con las motivaciones, con los motores, con aquello que nos mueve, el porqué, la razón, ¿no? ¿Qué me motiva en un momento dado a hacer algo? Muchas veces eso tiene que ver con las necesidades que uno tiene, ¿no? Entonces, es un motorcito que está adentro de uno. Todos los seres humanos tenemos esa fuerza vital, esa capacidad para que nos mueve al desarrollo, que nos mueve al aprendizaje. Entonces, es una fuerza interna, ¿no? Pero también es una experiencia, como decía, es una experiencia emocional y cognitiva. Emocional en el sentido de que es una experiencia que me hace sentir, me hace resonar con algo, ¿no? Y cognitiva porque también es algo que tiene que ver con cómo nosotros nos explicamos la vida, cómo la representamos, cómo la vemos, el significado que le damos, este acto de significar las cosas, qué significado tiene un acontecimiento. Y eso también es como un acto cognitivo, pero que lo realiza uno, ¿no? El sentido de vida también implica tener un propósito. La fuerza motivacional, cuando hablamos de fuerza motivacional, es un motor que surge desde dentro y que me mueve. El propósito tiene que ver con una meta que es un poco más proyectada en el tiempo, ¿no? Eh, a veces los problemas y las dificultades pueden transformarse en propósito. Las dificultades de cualquier tipo, de alguna manera, las podemos como dar vuelta y transformar en desafíos. Y a partir de ahí se convierten en un propósito, en una meta, ¿no? Eh, pero yo también decía que es más amplio todavía este tema del sentido porque nos orienta existencialmente y tiene relación con los valores. Los valores es aquello que nosotros apreciamos, aquello que valoramos, aquello que le asignamos un valor, que lo consideramos un bien, ¿no? Y ahí también las respuestas son muy personales, ¿no? ¿Qué valora uno? ¿Qué es lo que más valora uno? ¿No? También tiene que ver a veces con las experiencias de vida, con las necesidades de uno, ¿no? Valoro el amor, valoro el respeto, valoro la justicia, y esos valores a veces actúan como el eje de una rueda que se mueve y que cambia, pero el eje es lo que no se mueve, es lo que está siempre ahí, es el núcleo, ¿no? que permanece siempre y que son tremendamente orientadores en momentos en los que uno se siente un poco perdido, ¿no? Y acá esto para mí es vital, el sentido de vida. Y cuando yo hablo de sentido de vida, es todo lo que incluye la vida. Puede incluir, eso, dentro de eso está el trabajo, dentro de eso está el estudio, dentro de eso está el relacionarse con otros, ¿no? Entonces también uno habla del sentido del trabajo o el sentido del estudio, pero lo abordamos como en este paquete más entero que es la vida. Y este sentido se construye tiene que ver y se construye en este estar en el mundo. Tengo que estar en el mundo para desarrollar un sentido, para construir un sentido de vida. No se puede, no se puede de otra manera, ¿no? De hecho, tiene que ver con cómo yo me siento estando en este mundo. Me siento fuera, me siento dentro. Me siento con poder, me siento sin poder, ¿no? Es en el estar en el mundo que el sentido se construye. Y obviamente está muy relacionado con la salud física y mental. Y por eso es importante, ¿no? Porque cuando la vida o las cosas tienen sentido para uno, la atribuimos como un significado positivo, eso ayuda mucho a lo que es la resiliencia. De hecho, quien más habla acerca del sentido de la vida fue un psiquiatra y neurólogo, Víctor Frank, que él estuvo en los campos de concentración, ¿no? En la época de la Guerra Mundial, estuvo años ahí, y bueno, a partir de sus experiencias que quedaron registrados en una especie de diario, ¿no? Se desarrolló después la logoterapia, que justamente tiene que ver con la terapia centrada en buscar el sentido del dolor, el sentido de las experiencias difíciles. Entonces, este neurólogo y psiquiatra, digamos, resistió, por así decirlo, todos esos años así de holocausto, gracias a la esperanza de en algún momento cuando esto terminara, de encontrarse con las personas que amaba. Y eso, esa esperanza fue lo que lo sostuvo. Entonces, el que la vida de uno tenga un sentido, está muy ligado a la salud, sobre todo a la salud mental, ¿no? Porque nos permite desarrollar la resiliencia, ¿no? Nos permite enfrentar como los traumas, las situaciones difíciles,
¿no? Un síntoma de depresión, de hecho, tiene que ver como con la falta de sentido, ¿no? El para qué. Entonces, es un elemento súper importante. Y entonces acá viene la parte como interesante hoy día, ¿no? Es como cómo la vida actual o la pandemia puede haber afectado el sentido de nuestra existencia. Yo estoy convencida que sí. Si alguien me preguntara, sí. O sea, yo creo que a muchas personas acá con la pandemia y con esta quietud y este confinamiento se le ha movido el piso en muchos aspectos o áreas de su vida. O ha generado el espacio para que uno se cuestione, ¿no? Por una parte, a partir de la pandemia y todo el correlato que esto ha tenido también en lo económico, en lo sanitario, pudiera ser que en algunos casos, yo creo que en una buena parte, la pandemia puede haber alterado como nuestra jerarquía de necesidades, ¿no? Y nuestras motivaciones. De pronto pueden haber familias que han perdido el trabajo y en el fondo están súper preocupadas hoy día de, bueno, de sus necesidades más básicas, más inmediatas, ¿no? Y en ese sentido se acotan, su norte se acota, o sea, está acotado como a sus tareas de sobrevivencia, ¿no? A lo más inmediato. En otros casos, a lo mejor en donde, acá viene Karen Silva, en otros casos, perdón, pero en otros casos, que a lo mejor a alguien no le ha pasado nada malo, pero justamente esta pausa lo ha hecho como movilizarse por dentro y cuestionarse, ¿no? Entonces, las necesidades, no es que hayan ido cambiando, sino que algunas necesidades se han vuelto como, han empezado a ocupar el primer lugar en nuestra jerarquía de necesidades, ¿no? Pensemos al inicio de la pandemia. La necesidad más importante era la salud, la salud. Y todo el resto de nuestras actividades o incluso otras necesidades quedaron como supeditadas, quedaron postergadas o se organizaron en torno a esta necesidad primaria que era la salud, el no morir, en definitivamente, ¿no? Y quedarse guardado en la casa. Con el transcurso del tiempo, por supuesto que esto ha ido cambiando, ¿no? Y algo también que, bueno, que ya todos lo sabemos y lo hemos experimentado, que es la situación de desconexión y de aislamiento. Yo diría aislamiento físico, ¿no? La falta de encuentro genuino con otras personas que son significativas para nosotros, particularmente la familia, los amigos, ¿no? Esto sin duda alguna que afecta al grado en que nosotros eh, sentimos reconocida nuestra existencia. Esto suena bien como abstracto, ¿eh? Pero es así. O sea, yo existo o siento que existo en la medida que hay un otro, otra persona que me ve, que me reconoce, con la que me relaciono, que me considera, que me tiene presente. El otro que se acuerda de mí, que me llama, que me habla, que me dice cosas con el cual yo interactúo, esto de estar en relación es lo que hace que nosotros sintamos que nos existimos. ¿Ah? Más allá de otros que decían, bueno, pienso, luego existo, pero otros dicen siento, luego existo, otros piensan en que uno actúa y luego existe, pero la verdad es que somos un todo, ¿no? Y el ser humano es intrínsecamente un ser social, un ser relacional, y esto de que nos hayan como cambiado un poquito el entorno social y la posibilidad de movilizarnos y encontrarnos, tener encuentros significativos con otros. Una videollamada por Zoom no es lo mismo que compartir un momento de vida con otras personas que nos hacen bien para el alma, ¿no? Y en este sentido también, usando esta palabra que es como nuestro estar en el mundo, se mudó. Uno dice, ¿y en cuál mundo vivo hoy día? O sea, antes yo vivía en un mundo concreto, me desplazaba por las calles, veía personas, me conectaba con la gente, hablaba, me dejaba sorprender por los otros, y hoy día parece que este mundo, el mundo en el cual operamos, el mundo en el cual interactuamos, el mundo en el cual estamos, es predominantemente el mundo virtual. O sea, hay chicos que entre que trabajan y estudian, uno podría decir, están, no sé, pues 12 horas conectados en el computador y ese es su ciberespacio, ese es el mundo en el que están. Y ese mundo, si bien da muchas posibilidades en términos pragmáticos, ¿no? Porque es súper funcional poder trabajar o estudiar desde la casa y no salir, si bien es sumamente práctico y funcional, ¿no? En otros aspectos pone muchas limitaciones. O sea, también no es posible estar ahí de la misma manera que uno está en el mundo como presencial, ¿no? Um,
puse este esquemita aquí porque me parecía interesante, ¿no? Como estas áreas, porque que es como un esquema de uno en el mundo, ¿no? Esta zona de control es como somos nosotros, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, que finalmente eso es lo único que yo controlo, lo único que yo puedo manejar, ¿no? Y hay una zona intermedia entre esto soy yo, y hay una zona intermedia entre yo y los otros, ¿no? Que es lo que se llama como la zona de influencia. Algunos la llaman así, yo en la práctica, cuando empecé como a percibir esto, le decía, este es como mi campo de operación, ahí es donde yo puedo actuar. Puedo tratar de influir a los otros, no cambiarlos. Puedo influir en ellos a través de mis actos, a través de mis palabras, ¿no? Yo puedo ejercer una influencia. Pero hay una zona sobre la cual no puedo influir. Lo que el otro hace, lo que el otro piensa, lo que le pasa por dentro, yo puedo influir, pero no lo puedo controlar, ¿no? Y hay un campo mucho más grande, que es lo que está pasando afuera, en el mundo, ¿no? Como el curso de la vida, que yo no lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Está el tema del cambio climático, está la crisis sanitaria. Puedo actuar, yo puedo actuar desde mí, puedo hacer algunas cosas, pero todo este entorno mucho más grande, ¿no? No lo puedo yo controlar, ¿no? Así como en su totalidad. ¿Ya? Digo esto en su totalidad porque, insisto, a través de pequeños actos uno también ejerce un impacto. Y eso es lo que a veces esta zona es la que entonces nos preocupa, porque no nos podemos ocupar de ella, nos preocupa, ¿no? Bueno, y esto que nuestro mundo hoy día sea más virtual que presencial, también ha llevado a un tema que es como el tema del disfrute. Y esto yo lo he escuchado ya varias veces, ¿no? Cuando de repente veo chicos que están como medios desmotivados, ¿no? Y les pregunto, ¿y qué haces para entretenerte, para desconectarte? Y entonces dicen, bueno, mira, de repente me pongo a ver películas, pero la verdad es que cuando me pongo a ver películas es como si pusiera modo automático. En el fondo es para desconectarme y no pensar. Pero no las disfruto, ¿no? O las disfruto, pero por un momento. O sea, la virtualidad permite disfrutar, pero a través de los sentidos, pero es muy inmediato, es muy fugaz, es efímero. Yo puedo ver una buena película, puedo interesarme en algún artículo, puedo interesarme en algún video, pero después se apaga la pantalla y ahí queda la experiencia, no trasciende, ¿no? Y esto es particularmente cuando hablamos también de los procesos de aprendizaje. También yo he escuchado mucho, pero sí, yo creo que el 50% de los alumnos que atiendo cuando hay temas así académicos, me dicen, es que, pucha, estoy pensando en congelar, porque como para qué estudiar si no siento que aprenda, no siento que aprenda, porque un poco la virtualidad, yo insisto, es súper práctica, pero es transmisión de información, es eso, es transmisión de información. Todo cognitivo, estoy escuchando, estoy procesando información. Y procesar información no es una experiencia global que implique a toda la persona, a su emocionalidad, ¿no? No siempre resonamos con eso. Puede ser súper interesante de repente esta misma charla que estoy haciendo. A lo mejor uno la está escuchando y está procesando la información, pero va a terminar y a lo mejor los va a dejar pensando, pero no va a causar un gran impacto así como que toque el alma de alguien y le genere un cambio, ¿no? Porque, porque no es una experiencia, es información, ¿no? Pero no es una experiencia, y son las experiencias las que tienen el poder para tocarnos y transformarnos, ¿no? Y finalmente también el sentido de vida tiene relación con una proyección futura de lo que somos. Cuando hablábamos del propósito, tiene que ver con el proyecto de vida. Y a veces cuando el futuro se hace muy incierto, hoy día con esta crisis ambiental, el cambio climático, la crisis sanitaria, si van a venir más virus después o no, cómo va a ser la vida, no sé, en 2 años más, en 5 años más, de pronto puede generar a algunas personas, quizás jóvenes o mayores también, la sensación de que como que el futuro se achatara, se acortara, como que no hubiera futuro. Como que no lo veo porque no logro visualizarlo, no logro imaginármelo, o a lo mejor lo veo medio negativo, ¿no? A veces a mí también me ha tocado como escuchar chicos que están como con mucha ansiedad y a veces los contenidos de esa ansiedad también tienen que ver con la crisis ambiental. O sea, pucha, que ansiedad más grande sentir que a lo mejor, pucha, yo quiero vivir, tengo un proyecto de vida y
Y no sé si en 20 años más va a haber mundo para poder vivir mi vida, ¿no? Entonces, son preocupaciones, ¿no? Ahora, por supuesto, no hay que permitir que esas preocupaciones a uno lo atrapen, lo ahoguen y no le impidan ver ese futuro. El futuro también lo construye uno. Es súper importante aquí poder imaginar un futuro. A pesar de que los escenarios cambien, poder imaginar en ese nuevo escenario un futuro para mí. ¿Mm? Y bueno, y ahora una pregunta para ustedes, ¿no? Para los que me están escuchando, porque todo esto que he dicho a veces es como muy filosófico, muy teórico, ¿no? Entonces, pero bajémoslo a la experiencia práctica. Entonces, acá vienen algunas preguntas que las voy a mencionar y me gustaría que ustedes se las hicieran a sí mismos, ¿no? ¿Para qué cosa usted es bueno? ¿Qué le sale fácil? ¿Cuáles son sus talentos o habilidades, ¿no? Muchas veces pensamos que no somos buenos para nada o que no somos talentosos y eso la verdad es que es una mentira. Cada uno tiene, hay que mirarse de repente y hay que ver para qué cosas uno es bueno, qué cosas a uno le salen fácil. Las cosas que a uno le salen fácil generalmente es porque uno tiene algún talento ahí. Me gusta cocinar y me sale fácil, bueno, hay un talento ahí. Me sale fácil escuchar a los demás, hay un talento ahí, ¿no? ¿Qué es lo que usted ama? ¿Qué le gusta? ¿Qué le atrae? ¿Qué temas le interesan o capturan su atención? Uno no solo ama a personas, también ama o disfruta con algunos temas en particular, ¿no? Hay gente que le gustan, que siempre está pensando en los animales, en la protección animal, otros en la justicia, otros en el tema ambiental, ¿no? Y si tienen su patio hacen un huerto y reciclan y hacen compost, o sea, a otro le gustará la ciencia ficción, o sea, ¿qué es lo que a mí me convoca? ¿Qué es lo que me atrapa? ¿No? Esa es una pregunta importante que uno se haga para poder verlo. ¿Qué usted considera que en el mundo, o qué cosas considera que el mundo necesita o le hace falta? Acá la respuesta es desde uno. ¿Qué es lo que yo encuentro que al mundo le hace falta? Le hace falta una actitud más empática, le hace falta más tolerancia, le hace falta escuchar, le hace falta ser menos enjuiciador y duro, le hace falta quizás como, no sé, ¿ah? Aquí pueden haber muchas respuestas, pero esta es súper importante tenerla presente. Y otra pregunta, son 4 preguntas. ¿Qué es lo que los otros pueden ser personas específicas, puede ser el mundo, puede ser la sociedad, puede ser el mercado, si hablamos en términos económicos? ¿Qué es lo que los otros valoran? Puse acá entre medio pagan, ¿no? Porque cuando hablamos del mercado es lo que el mercado paga, lo que el mercado valora es lo que el mercado paga. Pero esta pregunta no está solo referida a ese aspecto, sino que en general a los otros, al mundo. ¿Qué es lo que yo siento que el mundo valora, aprecia, ¿no? Y claro, y que en algunos casos, perdón, y que en algunos casos se paga por ello, ¿no? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque en esta búsqueda como del sentido, yo encontré esta palabrita que es el ikigai, que es un concepto japonés que significa una razón para ser. Y este concepto, que en el fondo tiene que ver con el sentido de vida. Y aquí entonces ellos logran un poco como integrar algunas ideas como que son bien específicas, ¿no? Como esto de lo que yo amo, en qué soy bueno, lo que el mundo necesita, lo que se puede pagar, y yo lo cambiaría acá, ¿no? Como lo que se puede pagar es lo que se valora, lo que los otros valoran, aprecian, ¿no? Y, y es re interesante este esquema porque aquí, según uno podría decir, bueno, aquello para lo cual yo soy bueno y el mercado lo paga, o yo veo que lo paga, se puede transformar en mi profesión, ¿no? Yo me voy a insertar al mundo en términos bien pragmáticos a través de mi profesión. Pero esto no tiene que ver, pero la profesión no solo puede tener que ver con mi vocación o con lo que el mundo necesita. No siempre. A veces uno elige una profesión y no es su vocación, ¿no? A veces uno elige una profesión y no es lo que lo apasiona, porque la profesión es aquello en que soy bueno y con lo cual yo me voy a insertar pragmáticamente en el mundo, pero a lo mejor no es lo que amo. Idealmente, bien idealmente, ojalá uno en la vida pudiera hacer, ¿no? Y en este hacer, que se puede expresar a través de una profesión o se puede expresar a través de un rol. Ser mamá no es un rol, o sea, no es una profesión, es un rol. Pero ojalá en aquello que elijamos ser y hacer, estuvieran incluidos todos estos elementos, ¿no?
¿Y qué está pasando entonces ahora con la pandemia? Respecto a estas mismas preguntas, uno podría decir, ¿cómo la pandemia, me están, como de costumbre, avisando que se me va a acabar el tiempo, cómo la pandemia afecta lo que se ama, aquello que amo, y la posibilidad de realizarlo, de tenerlo, algo que me gusta, o las personas a las que amo? ¿Cómo el cambio de escenario en el que nos estamos moviendo ha modificado o no lo que cada uno de nosotros percibe como necesario hoy día en el mundo? ¿No? Y si ese cambio de escenario lleva a un cambio acerca de lo que yo creo que es necesario en el mundo, en ese cambio, ¿tengo yo cabida? ¿Es posible que yo pueda actuar ahí, operar ahí, que sea valioso ahí, que yo pueda aportar ahí? Y finalmente, ¿de qué manera aquello en lo que yo soy bueno y puedo aportar, ¿no? Eh, logro hacerlo, logro expresarlo? Si tengo un talento, ¿de qué manera logro desarrollarlo? ¿De qué manera este cambio de escenario me permite como que los demás valoren y se me reconozca por aquello que hago, ¿no? Es sumamente importante esto, ¿no? Voy a dejar de compartir porque entonces me gustaría ahora dar un espacio como para, no sé, pues comentarios o preguntas, ¿no? Venía una parte después que tenía que ver un poco como con sugerencias, ¿no? Si uno está pasando por algún momento como en que está sintiendo que las cosas no tienen mucho sentido, pero prefiero dejar como los minutitos que quedan para comentar y por ahí lo que yo tenía, que era muy breve, lo puedo decir verbalmente, no es necesario. Y así aprovechamos de escucharnos y de compartir un poco esto, ¿no? Porque me quedan literalmente 8 minutos, pero quiero, si es que hay alguien que quiera hacer una pregunta, me gustaría poder como compartirlo. O comentarios, ¿no? Pero yo ¿Mm? un comentario más que una pregunta. Primero darte las gracias. A mí este es un tema que me gusta harto, porque personalmente a veces pierdo el sentido de la vida, lo pierdo y me he dado cuenta que quizás es normal también en determinados momentos perderlo, no saber, como quizás ver más este sinsentido que tú hablas, pero supongo que también eso es necesario, ¿no es cierto? Como que se desordene un poco las cosas Sí, adentro, que corra el aire, llenarnos de nuevas experiencias que puedan quizás definir un nuevo, que también creo que está bien no tener un sentido siempre, a eso quiero llegar. sí. O sea, yo estoy convencida, y por eso hablaba de la pandemia, que cuando el escenario, obviamente el escenario en el que uno está, se modifica, ya sea en términos reales o subjetivos desde la percepción de uno, evidentemente que eso va a tener un impacto y uno se va a cuestionar. O sea, porque de verdad, mira, somos poquitos, yo pongo mi ejemplo, soy psicóloga, uno elige esta profesión por algo y de repente yo personalmente trabajo mucho con grupos y me gusta mucho el estar con gente presencialmente y me gusta mucho el diálogo y la interacción, esto de más allá de la consulta individual, el generar espacio en donde los otros pueden también como ayudarse, ¿no? Como democratizar también esta sabiduría que todos tenemos. Y, y de verdad, claro, digo, bueno, de verdad que ojalá pase la pandemia porque no visualizo mi vida si no es en interacción con otros. A lo mejor hay gente joven que le va a ser más fácil adaptarse si esto cambiara definitivamente, pero a los que llevamos años viviendo de una manera, es como, pucha, ¿cómo me desarrollo? ¿Cómo hago lo que tengo que hacer, aquello que es significativo para mí, en este nuevo escenario? Entonces, ahora, resistimos a él porque tenemos la esperanza de que algo de lo que había antes se recupere. Y eso también es algo útil, ¿eh? Pensando en estos momentos, cuando hay momentos en los que las personas, pucha, no le encuentran sentido a nada, de repente es bueno mirar para, ya Cintia, tal vez es bueno dejar de, pucha, a mí me distraen y se me van las ideas. Es bueno mirar atrás a veces, en el pasado, y decir, bueno, a ver, en la vida que yo he vivido, eh, ¿qué cosas me hacían sentir bien? ¿Cuáles han sido los momentos más significativos que rescato? Porque por ahí
buscando allá, descubro las cosas que son valiosas para mí. Dime, Danae. Estás muteada, eso. Ay, sí, súper cortito. Se me viene a la mente como ejercicio que podemos pensarnos como los camaleones, que ellos se van adaptando a su entorno y tienen esa capacidad para poder ir a adaptarse a las circunstancias. Nosotros podemos también hacer el ejercicio para poder también ir disfrutando los procesos. Es súper importante y a Súper veces se nos importante. olvida. Súper importante, sí. Estrella, no estás muteada. Yo no sé si quieres hacer una pregunta o no. Ah, ya, perfecto. Ya. Es súper importante. También, mira, en el diálogo van surgiendo las ideas que yo tenía como para antes, ¿no? El disfrute. O sea, yo creo que también cuando ese escenario cambia, ya sea el escenario, por escenario entendamos una situación, pandemia, pero también el escenario de vida de cada uno de nosotros, en términos de que vamos pasando por distintas etapas, o a veces podemos incluso, la vida nos presenta dificultades. Es súper importante poder como dentro de ese escenario, en teatro se habla de las circunstancias dadas, ¿no? De los personajes, dentro de esas circunstancias dadas, ¿cómo puedo hacerlo yo para disfrutar esto? Si al final porque eso tiene que ver con el presente. O sea, este interjuego entre, sí, proyectarme y saber que hay una esperanza, saber que tengo proyectos, pero al mismo tiempo no olvidarme que la vida la estoy viviendo hoy día, ¿no? Y finalmente mi satisfacción final va a tener que ver con cada momentito que se ha ido sumando a lo largo de mi vida. Y el disfrute es esencial, ¿no? Yo esto siempre se lo digo a los chiquillos, cuando están como con el tema de desmotivación o estudio, siempre, y no con un afán hedonista, pero siempre les digo, mira, hay cosas que uno tiene que hacer, que a lo mejor no está muy motivado, y tiene que hacerlas, tiene que ver con las responsabilidades. El desafío para uno es cómo eso que tengo que hacer y que a lo mejor no me gusta tanto, pero tengo que hacerlo, ¿cómo lo tengo que hacer para disfrutarlo? ¿Cómo lo tengo que hacer para disfrutarlo? O sea, ¿qué tengo que cambiar? O mi actitud, o mi manera en que yo lo estoy como significando esa tarea, porque muchas veces alguien tiene que estudiar en la tarde, hacer un trabajo y uno no se da cuenta, pero está pensando en el trabajo o en el estudio y es como, oh, y que lata, y se aprieta, ¿no? Internamente hay una imagen ahí que es como, uff, qué difícil, qué lata, como no placentero, esfuerzo. Y de repente hay que generar las condiciones también, el cómo voy a estudiar, el cómo me voy a sentar, en qué espacio físico, de qué manera, ¿no? Pero que yo pueda disfrutarlo, vivir ese momento, ¿no? Porque a veces pasa que hay cosas que uno no disfruta cuando las está haciendo y que después a lo mejor en el futuro las echa de menos, porque se da cuenta que eran más o menos buenas, ¿no? El otro día, mientras yo estaba como haciendo el almuerzo y almorzando, comenté como un pensamiento en voz alta en la casa y dije, en un año más, o cuando sea que volvamos, vamos a echar de menos absolutamente esta posibilidad de vernos en la casa todos los días. O sea, yo sé que hay hogares en los que el tema familiar, a veces como esto de verse tanto y los espacios a veces son pequeños, ha generado roce y conflicto, pero al mismo tiempo también es una oportunidad para algo que a lo mejor después no vamos a tener, va a ser imposible volver a tener y lo vamos a echar de menos, lo vamos a echar de menos. Y cuando no están las cosas uno las echa de menos, ¿no? De ahí las valoramos, las podemos apreciar con distancia. Y para ir cerrando, porque me queda un minuto, sí, Cintia, tienes toda la razón, o sea, yo creo que esta pregunta hay que hacérsela. Cada cierto tiempo de verdad que hay que parar, porque es muy fácil que a uno lo agarre como la maquinita en el hacer. Y yo creo que ahí también como dato, porque de pronto con esto de que las personas han sentido tanta angustia, la angustia también es una señal a nivel psicológico de que algo interno en lo psíquico, en lo personal, tengo que reorganizar. Y a veces hay que hacerse esta pregunta y hay que volver a contestarla para confirmar lo que yo ya pensaba o para modificarlo. ¿Mm?